Familia Radio Chile. Entonces voy a tratar de quedarme más callado y no hablar tanto, porque si no se me nota mucho los fans. Estamos con Carola Moya y Marcela Godoy, ambas de Santiago Slow, que nos van a contar de qué tratan sus proyectos, qué cosas han hecho y finalmente cuál es el camino que han recorrido para llegar hasta acá y qué novedades tienen para este año. Así que aprovechen el micrófono, estimadas amigas, para conectar justamente con estas ideas nuevas, provocando, desafiando, pero también invitando a hacer este cambio de paradigma. Tenemos como referencia las últimas cosas que ocurren con respecto al tema del medio ambiente, donde finalmente una niña nos dice a nosotros, los adultos, lo que tenemos que hacer, porque no lo estamos haciendo bien. Y bueno, la verdad que ya hay muchos adultos que están preocupados y la idea es poder visibilizar y mostrar estas cosas fantásticas que se están haciendo. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por el espacio, porque finalmente este tipo de herramientas, que es a lo que nos dedicamos, que ahí les vamos a ir contando de a poco, llega como a grandes empresas, entonces me parece maravilloso poder compartir estos temas en un programa que específicamente tiene el emprendimiento. Tal cual, y con este enfoque también de desafiar y provocar y proponer también estos cambios de paradigma. Cuéntenos un poco. Primero se presentan, a ver cómo en esta dinámica de colegio, preséntense, esta es una conversación, es súper relajada esta conversación en realidad. La idea es que también conozcan un poco cuál es el camino que ustedes han recorrido, porque no es que llegaron, se levantaron un día y dijeron somos sustentables, somos sostenibles, algo les pasó y me gustaría un poco que también compartieran qué tuvieron que aprender, porque al final hay aprendizajes que motivan estos cambios en la vida. ¿O siempre nacieron con corazón verde? Yo creo que un poco sí, ¿no? ¿Sí? A ver, en mi caso, bueno, mi nombre es Marcela Godoy, como dijiste, soy directora de Santiago Slow, directora de sustentabilidad. Y yo empecé en esto porque en la universidad yo estudié diseño industrial. En una universidad con perfil social, la Universidad de Chile. En la cual no me enseñaron nada sobre estos temas. Entonces, efectivamente, cuando terminé la universidad, obviamente fui como una millennial adelantada, porque en edad no soy millennial, pero era como adelantada. Una genial. Genial me dijiste. Sí. Yo sentía el llamado del propósito, pero en ese momento no se llamaba propósito, hoy en día le pusieron propósito. Y era eso, efectivamente lo que me pasó cuando terminé la universidad, dije, no puede ser que haya estudiado 4 años para diseñar productos para el consumo o consumismo, ¿ya? Entonces, que finalmente las herramientas eran centradas en eso. Justamente mi proyecto de título busqué información y conocí a una persona que fue mi mentora en ese momento, que se llama Marcela Miranda. Y con ella empecé a realizar proyectos ambientales, hice mi proyecto de título y de ahí seguí trabajando con ella. Y bueno, y ahí me fui por un tubo, porque posteriormente empecé a buscar más información de cómo vincular el diseño con las temáticas. En ese momento era medioambiental, porque sustentabilidad recién se estaba como un poco masificando y estaba más centrada en el trabajo que hacían las ONG. De hecho, estaba muy vinculada al ámbito de la sociología o la ingeniería ambiental, y me costó muchísimo lograr mostrar que el diseño podía hacer un aporte en esto. De hecho, como anécdota, traté de irme a Servicio País y me dijeron que no necesitaban gente que hiciera monitos. Te estoy hablando hace un montón de años. Porque conceptualizaban el diseño solamente en el ámbito visual. Exacto. Y al servicio era visto como algo muy superficial. Y no estaba vinculado tampoco al impacto social que podía producir el diseño como herramienta comunicacional o de construcción o de desafío de nuevas realidades. Bueno, con los años me imagino que la labor que hizo la Chile al sacar más estudiantes se fue masificando y finalmente ya tiene como una mirada más social también. Pero en esa época que yo fui la primera generación, desde que se reabrió la carrera, no. Ya. Entonces éramos vistos, en general el diseño estaba posicionado de esa manera. Sí, lo que yo he visto es que por lo menos en los últimos años hay mayor vinculación con el mundo social, el mundo de emprendimiento,
De hecho, eso del aprender haciendo se hace cada vez más porque es una exigencia, no solamente es criterio para cumplir con la acreditación chilena, con la norma chilena, estar certificado finalmente como entidad educacional, sino que también es un impulso, una necesidad desde las comunidades. Sí, además porque si lo pensamos bien, también es un tema de mercado. O sea, los consumidores cada vez somos más exigentes y exigimos que las empresas, con este cambio de paradigma, muy millennial a propósito del propósito, le exigimos a las empresas de que efectivamente no solamente nos vendan cosas, sino que también estén alineadas con nuestros valores. En mi caso, yo la verdad soy marquetera. Yo, más allá de que ¿Estás soy en el lado oscuro? Sí. Cuéntanos esa ¿Cómo llegué a parte. esta parte? Mira, la verdad es que yo soy diseñadora, después me especialicé en marketing, ya soy diseñadora de vestuario, me especialicé en marketing, me dedico al cool hunter, en realidad esa es como mi pega, yo hago cool hunting, que es como cazar tendencias, y me dedicaba a decirle a las empresas qué es y cómo le tenías que vender cualquier cosa a los consumidores. Esto es lo bacán porque... No, ni siquiera. Te digo cómo es bacán para que la gente crea que es bacán. Ah, ya. Muy Sí, bien. de verdad, Qué del bueno lado que lo oscuro. cuentes así. De verdad, del lado oscuro. Porque yo me especializo en consumo. O sea, Bien. yo me especializo en estilo de vida, sé lo que la gente quiere, cómo lo quiere y todo. Y eso era lo que hacía, en realidad. Y en algún minuto me di cuenta, patente, tengo la imagen sentada en el comedor de mi casa, viendo unas espinacas plantadas en mi ventana y dándome cuenta que mis principios y mis valores y mi crianza, muy ligada al tema de la naturaleza, porque mis abuelos son del campo, iba súper en contra de mis principios lo que estaba haciendo, ya que era esto de vender por vender. Me recuerdo haber bajado a una de las bodegas de las marcas que trabajaba de ropa y haber visto de aquí al infinito y más allá la misma blusa, en el mismo color, 100% plástica, con muy bajo costo, por lo tanto con una huella esclava brutal, y haber dicho yo no quiero ser más parte de esto. Wow. Y ahí estamos hablando en el 2010, la Marce llegó de Barcelona en el 2008 y empezó a hablar acá en Chile sobre ecodiseño, que es una palabra nueva en Chile. Un Es concepto nuevo que había que sí. instaurarlo, O sea, ahora, crearlo, 2019, tenemos que explicar lo que es ecodiseño porque la gente sigue creyendo que es hacer cosas con palette. Claro. ¿Ya? Y no, por favor, no. En el 2008 la Marce empezó a hablar de esto, o sea, hasta 11 años adelantada. En mi caso, en el 2010, cuando hago los reportes de tendencia, digo que la nueva tendencia, así como está el la obsesión por lo nuevo, que es la neomanía, estaba otra nueva macro tendencia que se llamaba slow, que tenía que ver con la sustentabilidad. Obviamente en el Súper bien. 2010 nos miraban con cara de loca, imagínense a la Marce hablando de ecodiseño en el 2008. Me imagino. Es como De hecho, decir, yo lo hablaba puedes ser antes. feliz consumiendo menos. O sea, no, era terrible. Es Yo lo hablaba en el todavía una 2005, locura. porque por eso cuando descubrí que existía el ecodiseño como metodología, me fui a estudiar a Barcelona. Es el 2005 lo estudié y luego volví el 2009 volví. Claro, y yo en el 2010 les decía a las empresas que la tendencia en el mercado iba a ser esto de que exigirle nuevos valores a las empresas. Pero de verdad, porque al final hay muchas empresas que hoy en día lo que hacen es hacer un estudio de mercado para que el mercado le diga qué propósito tener y qué valores declarar, Claro, aunque pero- no lo vean internamente. pero si Somos lo el piensa- banco de las personas y bueno, sabemos que... Claro, pero si lo piensas, el nuevo marketing, que es este marketing con sentido, con valores, valórico, 3.0, como le quieran decir, este nuevo marketing, lo que viene es a exigirle a las empresas que efectivamente esos valores que declaran se cumplan en toda la cadena de valor. Y es ahí porque son tan exigentes y es ahí porque cada vez que lanzan una campaña se les acusa de greenwashing, genderwashing, Que tiene que ver con todo el woke-washing. lavado de cara usando los conceptos que están de moda finalmente, Sí. porque cuando se ponen de moda pasan a ser interesantes y ocupan cualquier concepto para vender más finalmente. Yo creo que ¿no? más que la moda es como asociado a lo ético y a lo correcto. Porque Claro, que se está el visibilizando greenwashing finalmente. se viene haciendo desde el año 2000, ponte tú, pero era obviamente muy básico que las empresas empezaron a notar. De hecho, el movimiento del consumo sustentable aparece en los años 80 fuerte en Alemania. Y ahí aparece la ecoetiqueta, ¿no es cierto? El ángel azul, que es la más famosa, en la que se basó después la Unión Europea para poder establecer ecoetiquetado. Pero claro, fue un movimiento súper fuerte que partió en los 70 y se posicionó en los 80 y que eso finalmente mostró que había un grupo o un movimiento que estaba creciendo y que estaba pendiente de los temas ambientales básicamente porque se empezaron a visibilizar los impactos ambientales que genera la empresa. Entonces, Y de ahí algunas empezó empresas- el greenwashing.
Claro, y ahí algunas empresas vieron la oportunidad comunicacional que de no tiene nada que ver con la diferenciarse. moda, o sea, no, ahora es moda, entre Claro. comillas, pero en ese tiempo era asociado a ser una empresa ética o Que en, realidad correcta. que en realidad también tiene que ver con lo que lo hacen ahora, porque finalmente las marcas y las empresas que están tomando estos atributos también tienen que ver con un tema de reputación, para que se entiendan como éticos o correctos, ¿ya? En ese sentido, nosotros somos súper estrictas con las empresas que nosotras trabajamos. Nosotros nos negamos a hacer greenwashing o a hacer cualquier cosa Súper que bien. esté asociada con los watching. Y claro, cuando Como nos esas invitan- corridas por el planeta que después dejan que un montón de vasos sí. desechables y ¿Cómo- que la cómo basura olvidar- orgánica cómo olvidar a es Nat basura en vez de transformarla en tierra. No, claro, Vamos a ver qué va a pasar sí. en la maratón de Santiago. Sí, bueno, Otra maratón por el planeta, dices tú. no, pero por lo menos, lo que pasa es que Cuando son las prácticas, pintan. claro, son prácticas que se van repitiendo, ¿ya? Y es un tema de que no es que las empresas necesariamente no les importe, ¿ya? El tema de la sustentabilidad, al igual que el tema de la perspectiva de género, son temáticas nuevas, ¿ya? Y por lo tanto son temáticas en las que quienes están tomando decisiones en este minuto en las empresas no las conocen, ¿ya? O sea, no saben nada de nada finalmente, porque estamos en un medio en que tú le preguntas cualquier cosa a cualquier supuesto especialista y la verdad que lo único que hacen es citar estudios, citar libros o prácticas que ninguna ocurre en nuestro país. Para cualquier especialidad, yo por lo menos desde el punto de vista de trabajo inclusivo, equidad, la verdad es que citan estándares que ellos han inventado. Es como cuando en el metro empiezan a instaurar, por ejemplo, estas cosas accesibles y ponen en braille las indicaciones. Entonces, si lo llevamos a la práctica, pretendían que una persona ciega recorriera Encuentre, todos claro, los muros claro. para encontrar el letrero que le dijera por dónde salir. Ese tipo de cosas tan ridículas ocurren en todos los ámbitos. Claro, pero eso tiene que ver porque no haces un estudio real de tus consumidores, sino que pones a gente que cree que va a ser la mejor opción, ¿ya? Y efectivamente hay empresas que sí son especialistas en las temáticas, pero lamentablemente, ahí entramos en el tema de la comunicación, no saben comunicar. Hay muchas empresas que hacen bien las cosas, tienen departamentos de sustentabilidad y que lo están haciendo bien. El problema es que el departamento de sustentabilidad jamás conversa con el de marketing, por lo tanto la campaña que nosotros vemos de la empresa es justo la de greenwashing. Es la en vez típica de consumo conocer- masivo tradicional o mira, no, del en vez- paradigma antiguo. Claro, pero en vez de conocer y promocionar y visibilizar y transparentar las buenas prácticas que tienen, porque de verdad hay muchas empresas Que lo están haciendo bien. haciendo bien o están en proceso de hacerlo bien que con una tienen mejora buenas continua. intenciones. En realidad, sustentabilidad va a tocarle la puerta a marketing así muy tímidamente, porque Sí. son los que tienen el menor presupuesto. Entonces marketing dice, ¿qué querís? Claro. Ya, ¿qué se te ocurrió? Pucha, es que yo quería mostrar lo que estoy haciendo. A ver, ¿cuánta plata tenés? No tengo ¿No sirve plata. para vender? No, Es como la pregunta claro, típica. no ¿Cuánto sirve vamos a para vender con esta campaña? Y finalmente nos ha ocurrido muchas veces que cuando aparecen estos problemas en las empresas y tú dices, pero ¿cómo lo vinculas con marketing? No, es que nosotros hemos ido a marketing y en realidad encuentran que no pueden poner la información de mi proyecto en el producto porque les ensucia la gráfica, porque no saben cómo decirlo. Entonces finalmente nos dejan fuera y se quedan con la campaña de la bolsa. Claro. ¿Ya? La bolsa. De todo lo que ocurre en todo ese proceso es la bolsa solamente. Claro, bueno, ahí entra para lo que yo era muy buena antes, y sigo siendo muy buena, que es el tema del consumo, es cómo hacemos este match. Finalmente. Súper bien, porque hay que traducir, hay que fue un generar ese poco- puente comunicacional por supuesto. y además poner en valor lo que realmente está ocurriendo con el tema de sostenibilidad, sustentabilidad, que es el futuro y es la supervivencia de las empresas y de las organizaciones en general. Y de nosotros. O sea, lo más urgente, que es lo evidente, que es lo que no se dice nunca, es ya no nos queda planeta. O sea, nos agotamos la línea de crédito del planeta hace rato y Sí. va a haber que hacer un gran esfuerzo para tener planeta para la generación que ya está creciendo. Piensa que en Que es el gran Chile... reclamo que hacen los niños que dicen, oye, me dejaste sin planeta, ¿qué? Ponte las pilas, po. Haz algo, tú tienes el poder. O sea, claro, en este minuto todos los consumidores tenemos el poder de hacer algo y por lo tanto quienes están tomando decisiones en las empresas también son consumidores. ¿Ya? Y ese es como el grave problema que tienen. Normalmente las empresas lo que hacen es inventar campañas que ellos jamás van a hacer como consumidores. Entonces, bien absurdo, en realidad, Claro. lanzar unos presupuestos millonarios en proyectos que después dicen, no, es que la gente no lo hace, a la gente no le interesa, pero finalmente ellos tampoco estarían capacitados o estarían dispuestos a hacer lo que le exigen a sus consumidores. Claro, porque le traspasan toda la responsabilidad al consumidor. En vez Claro, de pero algo generar que esta ellos como cosa- consumidores no harían. Entonces después reclaman
es que los consumidores no les interesa, pero si tú eres el que está trabajando en esto, el que diseñó la campaña y no estás dispuesto a hacerlo, ¿cómo pretendes que doña Juanita y don Claro. Pedrito también lo hagan? Es como el relato del gerente de una FP que no tiene su ahorro en la FP. Claro, tal Por cual. ejemplo. Que tiene que ver mucho con la coherencia. Bueno, y un poco... Es que la coherencia es el valor más escaso, de hecho. En las tendencias de marketing dicen que el principal valor que tiene que ver con lo que ocurra de aquí en adelante, primero es ser auténtico, ser uno mismo. O sea, la empresa que es una hija de puta que se atreva a decir, ¿sabes qué? En realidad soy una hija de puta, pero quiero mejorar, si es que quiere. Y la que no quiera mejorar va a quedar en evidencia, porque aquí se trata de coherencia y transparencia. En el cambio de paradigma, donde los consumidores tienen el poder gracias a Internet y se conectan en comunidades en base a los distintos intereses múltiples, las tribus o como quieran llamarle, bajo la mirada de cualquier autor, finalmente el poder ya pasó al consumidor y en esa conciencia estamos hoy en día. Todavía en Chile estamos un poquito con esta cultura un poquito arribista, aspiracional, desconfiada. Figuramos los rankings de desconfianza a nivel institucional. Sí, pero ojo que no solamente tienen el poder a través de las redes sociales. Ya, quiero El que me hable de eso, porque consumo- hay un concepto que yo aprendí de ustedes que es un acto de ejercicio del poder, es el consumo. Es que consumir es un acto político. ¿Ya? Eso me encanta, explícanos. Consumir Tómate es un la acto clase, por favor. Consumir es un acto político. Cada vez que tú consumes un producto, más allá de ponerle like o putear por Twitter o por Instagram o la que sea, finalmente cuando tú consumes un producto, lo que haces es validar la manera en la que se está produciendo ese producto. Por lo tanto, también estás financiando la manera y todo lo que pasa, todos esos procesos, todas las huellas, y le estás diciendo a la empresa, ¿sabes qué? Me encanta tu producto. Te estoy dando permiso porque Que lo fue un sigas poco haciendo lo que así. pasó con el tema de las botellas retornables. ¿Se acuerdan cuando pasó este tema de que todos puteaban a los supermercados porque habían eliminado, Walmart había eliminado las botellas retornables y solamente habían desechables? ¿Te acuerdas? Entonces, Sí, claro, sí. Walmart era muy terrible. Bueno, más allá de del gallito que hubo entre la empresa de bebidas y Walmart por un tema de pago de espacio por el acopio de los envases, cuando tú hablabas con la gerenta de la empresa de bebidas, ella te decía, sí, para nosotros es un gasto porque tenemos que pagar espacio para que tengan el acopio de esos envases, ¿ya? Nos tenemos que hacer cargo que vengan limpios, que la gente no le haya echado benzina, por ejemplo, a un envase, ¿ya? Igual es un tema, porque también existe esta corresponsabilidad del consumidor. Y peor, el consumidor sigue prefiriendo el envase desechable. Porque, Entonces, porque no entiende, no sabe No, porque o el no poder quiere. lo tienes, tienen que entender. En la medida de que nosotros no consumamos productos que efectivamente tengan prácticas sostenibles, ya sean sociales, que está hablando del tema ético, o medioambientales, que tengan que ver con menos huella e impacto, jamás las empresas van a apostar por ahí. Si tenemos que pensar que las empresas son un negocio. ¿Ya? Tal cual. Y por lo tanto tienen que se rentabilizar. Si no hay un mercado que quiera y que financie esto, por lo tanto que prefiere estos productos, jamás las empresas van a tomar esas decisiones, porque no hay un consumidor en el que puedan apostar. Ahí en un ejemplo en ese que dio la Carola de corresponsabilidad también pasa que hay un tema de ignorancia también por parte de la gente que no entendía que eso era peor, el hecho de preferir una botella desechable. Claro, no Y veían las también- consecuencias de esa acción en el Exacto. largo plazo. Y también pasa que las empresas, muchas veces los supermercados, hacen promociones y tú veías y era mucho más barata la botella desechable que la retornable, Los cuando packs no de debería 6 ser así. botellas, de 4, de 3. Uno lo ve constantemente en packs de producto, entonces preferí llevarte, a mí me pasó la otra vez, hace mucho tiempo cuando iba al supermercado, tener la opción de comprar una pasta de dientes a un precio y me salía mucho más barata si compraba 5, ¿ya? Entonces, pero me llevaba mucho más packaging y la otra venía Sí. sin packaging, no sé, sin caja creo que era. Entonces, era como cómo tomó la decisión. Y eso es un poco lo que nosotros también enseñamos a la gente, cómo tomar esas decisiones. Otro ejemplo de responsabilidad de las personas, mucha gente reclamando porque se cerró Guante. ¿Ya? Pero lo que decía Carola, o sea, ¿cuántas personas de esa gente que reclamaba compra zapatos chilenos? Claro. Se preocupa que sean hechos en Chile. Valora Porque- realmente el esfuerzo de producir un producto artesanal o, ¿De qué o manera? a nivel local. No, artesanal. ¿De qué manera tú apoyas con tus decisiones de compra, que son actos políticos, decir yo apoyo la industria local?
Claro, Porque que en es más que Chile, lo artesanal finalmente, los incluso PLC la fábrica que está establecida en Chile, que da Por supuesto. empleo a su entorno, a la comunidad, que tiene la relación directa con la comunidad, que Exacto. yo puedo supervisar cómo se comporta. Porque en pero Chile, al final, lamentablemente, los TLC están hechos, se hicieron en los 90 para que entraran se abriera el mercado. Claro. Y ahí empezaron a cerrar las fábricas, en el fondo, desde los años 80. O sea, eso es un fenómeno que viene ocurriendo hace 25 años o más. Pero esta mirada darwinista que yo siempre digo, en la teoría del libre choreo, el libre mercado, que finalmente prevalece el más fuerte, pero da lo mismo lo que pase y es de cualquier manera, el fin justifica los medios. Y en términos de negocio, si es buen Sí, pero negocio, esto fue político. sí, pero la política está subordinada al negocio, porque al final los poderes económicos son los que están manejando el mundo. Exacto. Cuando hay crisis económica hay alguien comprando un país súper baratito, O sea, de hecho las empresas actualmente tienen más poder que los mismos gobiernos. sí, tal cual. De hecho, por eso detrás también están todos estos escándalos de financiamiento de las campañas políticas y se establece y se propone esta transparencia que al final Y por eso también es cuestionable. No, y además por eso los ciudadanos le están pidiendo y le están exigiendo a las empresas temas de hacerse responsable de cosas que uno debería o hacía antes con esta mirada súper patriarcal, de hacerse responsable al Estado. El Estado debe ser el responsable de cuidar, de hacerse cargo de los residuos. Le tiraban toda la pelota al Estado, ¿ya? Porque Claro. jamás nos hacemos cargo de nosotros. Porque se les olvida que somos nosotros los que consumimos, porque son otros los que toman las decisiones. Vale, con esa visión de que antes Hay todo otro se que le me tiene que tiraba rescatar, que al me otro. tiene que cuidar. Muy Un papá patriarcal, Estado. muy patriarcal, claro. Entonces tenemos esta mirada de que antes se le tiraba la pelota al Estado. Ahora, entendiendo y dándole el poder a las empresas, se le adjudican roles a estas empresas. Entonces, por lo tanto, son las empresas las responsables de llenarnos de residuos o no llenarnos de residuos, de hacerse cargo de ellos, del impacto que tienen, del rol social que tienen. Entonces, es ahí donde las Porque Claro. además yo estoy pagando. Por supuesto, es libre. Claro, el Somos poder la del generación comprador, libre el poder del mercado. dinero. Obvio, nosotros pagamos. O sea, esto de chispear los dedos e ir a Claro. exigirle a alguien, lo vemos en todos los estratos. Claro, lo que aparece en los stand-up comedy es cuando le exigen al profesor que apruebe al niño. Pero eso lo vemos en todos los Pero se ven estratos. todos, claro. En todos los estratos, porque nos han hecho creer que porque pagamos algo tenemos que exigir un algo. Y se Perfecto. nos olvida este rol social que tú decís. Detrás de lo que pasa hay personas. Y así como yo exijo respeto para mí, también tengo que dar respeto por el otro. Y ahí está toda la cadena de valor y empezamos a hablar de huella esclavitud y todo lo terrible que pasa. Ejemplo Y de ahí está eso el tema es de la la corresponsal- bolsa, la prohibición de la bolsa, la Claro. gente reclamando que era un negocio para los supermercados y que los negocios se iban a forrar con la prohibición de la bolsa. Y en el fondo, si yo estoy comprando en el supermercado, exijo que me entreguen una bolsa porque es mi derecho, porque yo estoy pagando. Ese era el discurso. Claro. Yo quiero una bolsa para llevarme la mercadería. Entonces, en el fondo era, pero ¿cuántas bolsas necesitas? Porque la gente, esta ley nace también porque la gente no pedía una bolsa, no se llevaba una bolsa para contener los 5 productos que compraba. Llevan Quería muchas 5 bolsas para meter la basura. para muchas cosas. para Para el todo lo- cajón de las bolsas. Para el cajón de las bolsas, que al final siempre tenían un cajón, Un dos cajón, un mueble cajones. con La bolsas. bolsa de las bolsas. Que después se llenaba y cuando se llena la botaba y total, después cuando iba a ir al supermercado de nuevo te dan más bolsas. Claro, pero lo ridículo es después todo el plástico de un solo uso que aparece detrás de todos los productos que uno compra en el supermercado. Todo viene Y ahí hay una plasticado. campaña que ustedes, para que también le expliquen de qué trataba, que es ¿a dónde va mi envase? ¿Cómo Sí. se llama esa campaña? Sí, pero eso no tiene que ver con Santiago Slow, que es la empresa, sino tiene que ver con nuestra asociación de consumidores. Ya, Cuéntanos que también de qué es. circular, que también está un poco ligada también a la pega que hacemos como con la consultora. El a dónde va mi envase finalmente lo que hace es visibilizar como cómo se puede, la factibilidad de poder reciclar esos productos, ¿ya? Porque generalmente se cuestiona que no existe el punto limpio. ¿Ya? Claro. Así como no tenemos dónde ir a dejar los envases. Por ejemplo, acá tenemos un vaso de polipapel que me va a ser maravilloso, que esto no se puede reciclar. Ya, esto no se puede reciclar, por lo tanto es súper inconsistente el que sigamos nosotros haciendo creer a la gente que todo se puede reciclar. Ya, a la dónde va mi envase lo que hace es decirle, usted empresa que produce este producto, señor Paradiso, espero que no sea auspiciador. A mí me da lo mismo quien sea auspiciador. Si Perfecto. decimos Me las encanta. cosas como son, Señor con Paradiso, respeto, que pero en como realidad da son. lo mismo, porque cualquier cafetería en este minuto tiene el mismo envase, ¿Qué es polipapel? que es polipapel. Y este envase no se puede reciclar. Entonces lo que buscábamos en Circular es un poco decirle a la empresa, usted que es señor Paradiso que me entrega esto, me imagino que usted sabrá qué sabe hacer con este envase. Entonces nace de la Eda Peirano, que es una socia de Circular, que cuando compra un refrigerador,
Ya. Le llegan un montón de empaques y dentro de esos empaques ella va a reciclar porque es una consumidora consciente y responsable. Por lo tanto, va al punto limpio y entrega todas las cosas y se da cuenta que tiene un montón de Plumavit que no sabe qué hacer. Y se la devuelve al señor gerente de la empresa del supermercado en un pack súper bonito, hasta con un regalo. ¿Una cintita? Una cintita, no, pero Muy la bien. mejor de las Y una buenas carta. ondas. Y una carta explicándole, sabe que yo soy una consumidora consciente, me quiero hacer cargo del residuo y no sé qué hacer con eso. Así que se lo entrego a usted, porque usted debe saber, porque usted me lo pasó, entonces por lo tanto yo ya hice Claro. mi pega donde puedo, ahora usted En esta haga corresponsabilidad me hago cargo Claro. hasta donde puedo En el llegar fondo, también. Y claro, un reconocer- llamado de tú como consumidor, consumidora, decirle, si usted se preocupó de poner esto, hizo un estudio de mercado, tiene un especialista, tiene un equipo de trabajo que decide comprar esto, me imagino que también desde ahora, o sea, me imagino que lo tienen ahora, y si no lo tienen, Téngalo. deben desde ahora empezar a pensar que todo lo que pongan en el mercado van a tener que preocuparse y organizarse y arreglársela para retirarlo del mercado. Entonces, yo necesito que usted me diga dónde va mi envase. Y Eso de ahí es. nace a dónde va mi envase. Súper Ya bien. que nace con la EDA y después que la campaña tremenda que hizo, que fue con los envases de yogurt, ya Que fue porque un los carro envases de lleno yogur, de- varias cajas que les llegaron a los gerentes De de todo las Chile. empresas lácteas a través de todo Chile. Maravilloso. Envases limpios y finalmente lo que estamos haciendo es visibilizando y conectando, diciéndole a las empresas, ¿sabes qué? Hay un montón de consumidores que están dispuestos a sumarse y Claro, hacer te el ayudan. consumo circular. Y te ayudan en esto. No es que te están traspasando toda la responsabilidad, están siendo corresponsables en Claro. esta Sí, y tiene que ver con la ley creación de nuevas formas REP. también. No, y además tiene que ver con normativas. La ley REP, la nueva ley, lo que va a hacer es como decirle a las empresas que se tienen que hacer cargo de sus envases. ¿Qué ¿ya? significa ley REP para aquellos amigos que no saben qué quiere decir esa sigla? ¿Perdón? La ley REP, ¿explica? La ley es la nueva ley de fomento al reciclaje. Perfecto. Y REP significa responsabilidad. La REP es un instrumento dentro de la ley, un instrumento económico que es de responsabilidad extendida al productor. Perfecto. Y lo que hace es que las empresas, empresas nos referimos a productores, comerciantes, productores se llama dentro de la ley, que son las instituciones que colocan productos en el mercado, Bien. tienen que hacerse cargo de retirarlo, lo que estaba diciendo recién, así como pagar por la gestión de ese residuo. ¿Ya? Ya bien. Y para eso se va a crear un organismo sin fines de lucro que se llama Sistema de Gestión y que puede ser asociativo. Así, por ejemplo, el que se está armando ahora es de industria de alimentos y que van a estar todas las industrias de alimentos que le van a pagar a un solo organismo, que al final esa como va a ser la mejor figura. Va a haber otro, por ejemplo, hay otro de neumáticos, hay otro de baterías y hay otro de aparato electrónico. Esos se están organizando todavía. Porque esa figura al final obedece a que cada empresa por sí sola no tiene la capacidad por economías de Es que escala. no es un negocio. No es un negocio, tal cual. Tienen que hacer el outsourcing de buen vecino, como lo digo, Exacto. lo planteo yo. Y en este caso, porque hay una ley además que lo obliga a ser buen vecino. Exacto. En este momento te dice, usted tiene que arreglársela. Y yo le propongo, dentro del marco del decreto, del reglamento, yo le propongo que existan los sistemas de gestión, que para no crear el problema turbio, tóxico de la basura, que es como un monopolio, ¿no es cierto?, las coimas, y Claro. lo que todos sabemos que existe detrás del mundo de la basura. Que hay una gran mafia detrás es que una también mafia. está... Entonces, para resguardarse de que eso no ocurra, se crean los sistemas de gestión que son organismos sin fines de lucro, ¿ya? Y las empresas les van a tener que pagar a este organismo para que haga la gestión de estos residuos, ¿ya? Y la educación y un montón de otras cosas que van a tener que hacer. Y les van a pagar por kilo de material que pongan en el mercado y por tipo de material. O sea, de Ya, hecho, bien. depende el nivel de reciclabilidad, también te va a costar más caro o más barato en el sistema de gestión. Claro, y en eso también tiene que ver el a dónde va mi envase. Finalmente es visibilizar a las empresas también de que hay una gran cantidad, y por no decir en algunas empresas, la mayoría de sus productos vienen en envases que en este minuto no se pueden valorizar. ¿Ya? Perfecto. Y fue lo Porque al final terminan en la basura. porque no existen las Exacto. capacidades técnicas instaladas, o sea, no existe la empresa valorizadora, que es la de reciclaje, que pueda reciclar ese tipo de envases. Que diga, ¿ya? este envase sirve para hacer otro producto. No, ni siquiera lleguemos ahí, porque tampoco eso es muy 2050. Solamente la puedo transformar en chipear o transformar en pellet para eventualmente poder introducirlo en el mercado en otro producto, ¿ya? Es valorizarla. Entonces, y ahora
ahora que nace, retomamos la campaña de la EDA, que nació en el 2017, y ahora en el 2019, cuando se cierran las bocas de triciclo principalmente, que es el que acepta mayor cantidad de envases, ¿ya? O de tipos de materiales, perdón, y cierra ya las 5 de flexibles, el plástico 5, ya, si ustedes miran cualquier envase plástico, ¿qué significa eso que estás diciendo? Tiene un numerito, ya, Es tiene un del numerito tipo de acá. plástico que indica... Tiene un numerito, ese numerito, ¿Sí? ya, que dice 6 en este. Bueno, 6 es uno de los que ya no se reciben y no se pueden reciclar. A propósito, o sea, todo esto no se puede reciclar. Me encanta tu envase. Entonces, tenemos, cierran la boca número 5 de flexible, ya, que son todos estos envases como los que vienen en las pastas, los que vienen... la mayoría de los alimentos que consumimos. El polipropileno. El polipropileno. Después también cierra el 6 y ya había cerrado el 7, que es anda a saber tú qué tipo de plástico es, que es donde están todos los multicapas y es donde todo lo que no se puede saber y que son muchas mezclas. ¿Ya? Entonces, cuando cierra estas 3 bocas, la gente que está consciente y que va a reciclar todos los fines de semana, o menos algunas, que van cada 3 meses, como nosotras y otras Zero Waste, que nosotras no somos Zero Waste, y que resulta que van y se encuentran con estas bocas cerradas. Entonces, como ¿y qué voy a hacer con estos envases? ¿Ya? Que me preocupé de clasificarlos, Los limpiarlos. clasifiqué, los traigo al punto limpio y no me los reciben. Y yendo más atrás, compro los productos en estos envases porque yo estaba segura que los podía ir a reciclar. Claro. Esa es como la principal preocupación, porque había gente que los había acumulado. O sea, imagínate las olas de consultas que nos llegaron en las redes sociales. ¿Qué hago con esto? Pero además, ya, filo, yo podría entender qué hago yo con esto actualmente, pero la pregunta es, ¿qué compro ahora? Claro. Porque hay consumidores que son efectivamente... Porque voy a dejar de comprar este producto. Que no van a querer comprar. Porque se habían dado el trabajo de investigar qué productos podían Sí se podían comprar reciclar. porque eran Claro. tenían productos reciclables. Envases que Envases se podían reciclables, reciclar. perfecto. Claro, entonces cuando cierran estas bocas, en realidad lo que hizo fue transparentar algo que quienes trabajamos en el tema de la sustentabilidad o en realidad de la economía circular, sabemos que no existen las capacidades técnicas instaladas para poder reciclar esa cantidad de envases. Que fue lo que pasó meses atrás también con el Tetra Pak, ya que la cantidad de envases que se tiran al mercado son mucho mayores a las capacidades que tienen de poder reciclarse. ¿Ya? Súper. Entonces, Y eso viene ahí, también con desarrollar capacidades técnicas y detrás Absolutamente. también desarrollar un mercado que sea capaz de volver a reinsertarlo. de absorber ¿ya? esa Entonces, producción nueva. hay que entender que la economía Ok. circular y la ley RED en particular, lo que hace también va a ser, es un desafío a nivel de mercado, de que se van a tener que crear nuevos mercados, o sea, nuevas empresas. Es una oportunidad. Nuevas pues. empresas, nuevos productos y por lo tanto... Nuevos emprendimientos en torno a la valorización. Perfecto. Y, El y reciclaje. eso incluye, no sé, pues, el reciclaje de plástico, que el reciclaje de cartón ya está súper instaurado desde hace muchos años, por ejemplo. Entonces, eso Está está resuelto. súper bien, está súper resuelto. El metal también, las chatarras, eso no hay problema. El plástico es el que está muy incipiente y está Y no muy había mucha atrasado. aplicación práctica. Básicamente porque el mercado a nivel global está complicado, porque hay poca demanda de plástico reciclado, entonces eso no incentiva a que exista más empresas de reciclaje de plástico. Entonces ahí hay que meter mano, yo creo, a nivel internacional de qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Porque hay experiencias internacionales que ya llevan la No, porque esto es global. Esto es un cambio que se está ejecutando a nivel global. O sea, No es que haya un país más desarrollado en este tipo de prácticas, con mejores Algunos tecnologías. algunos lo quemaban, era el mayor. O sea, es que en Europa ahora está la política de los plásticos, ¿no es cierto? Que va a ser un acuerdo, un plan de economía circular a nivel europeo, que ya están todas las metas y ya se están ejecutando todas las hojas de ruta para efectivamente llegar a aumentar las tasas de reciclaje, porque ellos tienen 25 años con ley de reciclaje, que por eso se llama ley de valorización, por así decirlo. Pero que no ha sido exitoso, o sea, ellos siguen teniendo tasas súper bajas de reciclaje. Entonces la idea ahora es poder aumentarla. Y nosotros, obviamente, a partir de este camino que ellos han recorrido, poder tomar todas las fallas, todas las equivocaciones, todas las falencias, lo que no han hecho, lo que han hecho mal, y poder saltarnos eso y obviamente Claro, ponernos tomarlo como- una como línea un base más peldaño alta, claro, y poder para no decir de partir de aquí a cero. 5 o 10 años nosotros queremos igualar las tasas de reciclaje de Europa, por ejemplo, ¿ya? No estoy diciendo que va a ser así, estoy haciendo spoiler. Sí, está contando. ¿Europa es un referente con respecto a las tasas de reciclaje?
En este momento sí, algunos países europeos sí, pero Ya. no ¿Y Estados es... Unidos? ¿Qué pasa con Estados Unidos? No, Estados Unidos no es un No referente en nada. No asuman nada de lo que está pasando a porque, nivel global. claro, porque Para ellos es invisible el cambio tienen climático estados, y todo ese tipo de ¿no cosas. es cierto? Por ejemplo, California podría tomarse como un Un estado más claro, evolucionado. Washington, pero el estado de Washington. Pero de donde- ponte tú en Nueva York también, en el 2015 se eliminó todo lo que era Plumavit, todos los envases de servicios tenían que ser compostables. Entonces también hay algunos que sí, están haciendo Y cosas. hay iniciativas que son buenas. A mí pero me no- dan miedo Acciones. todas las políticas que se hacen, porque sí, cuando se habla mucho de la prohibición y se publica en todos lados y hay todo un tema mediático, pero en la realidad no está ocurriendo. O sea, yo me he enterado, por ejemplo, cosas de Costa Rica, de gente que va mucho a Costa Rica y que uno tiene la sensación de que en Costa Rica es la panacea de la sustentabilidad, así en términos de políticas públicas, y no es así. O sea, en Perú. En Perú también. Yo en las vacaciones me fui a Perú y también habían salido una normativa del plástico y nada. O sea, nosotros los chilenos consumimos menos bolsas que la cantidad de bolsas que están consumiendo los peruanos. Wow. Entonces ahí tú te empezás a dar cuenta de que efectivamente estamos muy atrasados. Y para cerrar el tema de la dónde va mi envase, que a las empresas cuando cierran esto, que esta campaña la retoma la Fran Amenábar de Lo que más puedo con la Ley Ginger también, que son agentes de cambio de la Academia Circular. ¿Qué es un agente de cambio? Los agentes de cambio son personas que están sensibilizadas ya con el tema medioambiental, que postulan a Academia Circular, que es de ADC Circular, que es una academia de formación en consumo y en hábitos de consumo y estilo de vida sustentable, y donde se le entregan todas las capacidades y las herramientas para poder movilizar a otros. Bueno, Perfecto. estas chicas son unas máquinas. Y Súper. efectivamente Yo la sigo. lograron movilizar y levantar nuevamente la campaña que venía haciendo la EDA para visibilizar que todos estos envases de ahora, de los 5, 6, 7, qué se podía hacer con ellos. Y también fue un batatazo para las mismas empresas, porque habían muchas empresas que estaban convencidas que sí podían reciclarse sus envases. ¿Ya? Entonces, Estaban convencidas. porque finalmente tienes un O sea, eso organismo no habla, gestor. ¿No habla que de la te- ignorancia del mercado también? No, todo. O sea, De la inmadurez. tienes Inmadurez. una empresa que le paga a un organismo gestor y brandea los puntos limpios y te hace creer que efectivamente tus envases sí se pueden reciclar. ¿Ya? Entonces cuando cierran estas bocas, no solamente tenés que darle explicaciones a los consumidores, sino ellos mismos le piden explicaciones a sus proveedores y digo, ya, ¿y ahora qué hago? Entonces, así como nosotros le estamos exigiendo a las empresas en este minuto que hago a dónde va mi envase, las empresas están súper preocupadas y empezaron recién a entender lo que se les viene con la ley REP, ¿ya? Porque no cachan, no entienden. O sea, hay algunas que todavía ni siquiera se metieron en la plataforma RED, que es donde tienen que declarar qué tipo de envases tienen. O sea, están muy, muy atrasados, ¿ya? Entonces resulta que ahora los consumidores me están reclamando y me dicen que mi envase no se puede reciclar cuando yo juraba que sí, porque había un punto limpio que me lo recibía. Y obviamente nunca hiciste la trazabilidad de lo que pasaba con tu envase. Si efectivamente se podía reciclar, ¿ya? Entonces ahora todos empezamos a hacernos más responsables. Entonces la corresponsabilidad parte desde los consumidores, pero también las empresas están cuestionándose eso. Y ahí es donde entra el tema del ecodiseño. Porque están empezando a entender de que van a tener que ecodiseñar sus envases. ¿Ya? Y eso significa rediseñar sus procesos industriales. No No necesariamente. ¿No? Muy Ya, alineado. perfecto. ¿Por qué? Porque A veces significan cambios más simples en puede en sus ser, puede que proveedores, tu problema, el en su problema de tu materia envase sea muy prima, sencillo de solucionar. Porque el envase al final es un producto que ellos reciben, no es que lo fabriquen ellos. No, No, pero tú le compras a un pero tú le- proveedor y tú lo diseñas. En el caso... Perfecto. Pero es otro el que fabrica, ¿no? Por ejemplo, el que hace yogur. No todas, no todas, no todas. No Hay necesariamente. hay empresas grandes que fabrican sus propios envases. Perfecto. Ya hay otras que los traen desde afuera o a veces traen preforma y los terminan de armar en su fábrica. Entonces, cada caso es súper específico Súper y, particular. y Lo que tendrá que pasa es entender que- su proceso de cara a la normativa y también de cara a lo que quieran lograr. Porque Sí. la normativa establece un mínimo, ¿cierto? ¿De qué? Un mínimo de cumplimiento Sí, ambiental. una meta. Metas. Se Una van a meta. establecer metas de Sí, pero mirar recolección. la perspectiva planeta finalmente es un mínimo, es un guiño a lo que está ocurriendo como catástrofe ambiental a nivel global. No, eso no, es como ni siquiera lo movemos la aguja. ¿Te podemos Ah. apretar los cachetes? Sí, viendo así como que ternura que cree que vamos a hacer algo. pero No, por eso, la ley ni siquiera es un mínimo.
Estoy preguntando porque al final, representando un poco a la gente que ve este tipo de contenido, creen que la ley está resguardando realmente y que puede producir un cambio. O sea, lo intenta. En realidad no alcanza ni siquiera a mitigar lo que ya está ocurriendo en términos de daño. No, imagínate el caos que pasó con el tema de la bolsa, imagínate lo que se viene. No, mira, la ley Y la viene bolsa no hace a nada. solucionar el grave problema que tenemos de que ya no hay lucas para construir más relleno sanitario. Corta. Hashtag corta. Sí. ¿Ya? Y Es ni más siquiera tiene barato. ni siquiera tiene que ver con compensar el daño ambiental. No, Es no, que, fíjate, es que no. eso lo vas a tener Sí, un de impacto. como beneficio de soslayo por la ley. Esos son uno de Claro. los beneficios. No es el objetivo. Pero en principio, Sí. la ley surge porque la OECD, cuando Chile entró a la OCDE, le dijeron, usted quiere jugar con los grandes, entonces hágase grande. Primero que nada, no es posible que no tenga un ministerio de medio ambiente. ¿Qué es eso de la CONAMA? ¿Ya? Claro, es como lo que que, dicen. que es una cuchara, no corta ni pincha. ¿No es cierto? Claro. Esto es un saludo a la bandera. Entonces tuvieron que hacer la institucionalidad ambiental, ya que implica el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, y ahora hay tribunales ambientales, se modificó la ley, ¿no es cierto?, de base medio ambiente y un montón de cosas que se empezaron a hacer desde el 2010 en adelante, por ahí, por esos años. Entonces, dentro de eso, exigen que tengamos una política en torno a la gestión de residuos con el tema del reciclaje. Bien. ¿Ya? Y eso también se suma a que no podemos tener más espacio si nadie quiere relleno sanitario cerca de su casa, po. No tenemos más territorio. No tenemos Claro. el problema de Europa, que en Europa surge a partir de eso, que no hay dónde dejar basura. Por un tema de territorio y Claro, no hay, y no densidad hay, claro, poblacional. en muchos años se quemó la basura. En los países del norte de Europa se convirtió en energía, ¿no es cierto? Se quema para valorizarla energéticamente. Claro. Pero después llegó un momento que lo que pasó en Suecia, no tenía basura para quemar, para generar energía, entonces empezaron a importar la basura. Y ahora dijeron, no, pues esto no puede ser. Y ahora están transitando a Generemos energía de otra manera, no con limpia, basura. claro. Eso es un poco lo que la historia corta. Y con respecto a los envases, claro, los envases tienen... No te imaginas la cantidad de tecnología e I+D que tienen los envases. Uno los ve como una cosa así muy sencillita, pero en realidad son súper complejos y ha tomado mucho tiempo y mucha investigación de manera interdisciplinaria para poder desarrollar tipo de envases, porque hay mucho detrás, ¿no es cierto? Necesitan cumplir con muchas características funcionales. Claro. Inocuidad, aislamiento de las migraciones, ¿no es cierto? Un producto, si le llega, imagínate con todos los viajes que se pegan en camiones, en aviones, en barco, los productos tienen que durar, el contenido que tiene que durar mucho tiempo, ¿no es cierto? En el interior no puede entrarle rayos ultravioleta, no puede entrarle oxígeno en algunos Claro. casos, porque si no se te muere todo, o sea, es como perdí mucho dinero. Entonces, Y no solamente para los alimentos, también hay muchos productos que son sensibles a Todo. a todo. Higiene, Cambios de temperatura. belleza, todo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que se invirtió mucho tiempo, dinero, tecnología, energía en desarrollar estos productos así que son como atómicos, pero que no fueron pensados en cómo cerrar el ciclo, ¿ya? Y ahí tenemos casos como el Tetra Pak, ¿no es cierto? Tenemos este caso, el polipapel, que es súper funcional, súper bien. Está ahí Claro. un líquido caliente aquí. Y la gente cree Y nunca que al yo no llamarse conozco a nadie que polipapel, se haya quemado con un polipapel. claro. ¿Ya? Entonces, claro, No libera funciona súper bien. sustancias Lo puedes tóxicas. brandear, Sí. ¿no es cierto? No te obedece las manos, te mantiene seca, te mantiene el calor, o sea, tiene mucha... Este es un súper buen envase. Pero no cierra el ciclo, no lo puedo reintegrar al sistema. Y en este momento la única opción es que es basura. Y Ok. ahora lo que hay que hacer es eso. Y el ecodiseño tiene muchas ventajas porque tú lo ves de manera sistémica al producto, pero además ve el cierre del ciclo. No solamente eso, ¿ya? Eso es un error que se está cometiendo ahora, que el ecodiseño es solamente para cerrar, para ver el tema de los residuos. Tú ves todo lo que ocurre, todos los impactos que ocurre en todo el ciclo de vida del producto. Bien. Entonces, ¿Cuáles puedes son ver esos temas impactos, por energéticos. ejemplo? Por ejemplo, la extracción de materias primas. O sea, todo el plástico está hecho de petróleo. Entonces, tú extraes petróleo y imagínate, para empezar, petróleo no hay aquí en Chile. O sea, viene viajando por todo el mundo, se libera mucho metano y muchos gases de efecto invernadero, desde la extracción hasta el transporte, la fabricación, y así va a ir contando. Por toda la logística y todo lo que significa. Todos los materiales. Mira, hagamos el ejercicio de pensar cuáles son las materias primas que componen principalmente todo lo que nos rodea en este momento. Y la pregunta simple es, ¿se produce en Chile o no? Y empezar a Eso pensar la viene huella después, de carbono. pero claro. pensemos primero, ¿cuáles son las materias primas que nos rodean en este momento? Mayoritariamente petróleo, porque mayoritariamente está plástico, tenemos algodón en la ropa. Todo lo que tiene olor a nuevo. Todo lo que tiene el olor a nuevo, que es plástico. Ya, sí, si miramos acá. El olor a nuevo sí, yo es- creo que nos salvamos porque estamos vestidos de algodón.
¿cachai? Sí, algo. Pero, algo. pero en general Arriba, todo lo que nos abajo. rodea está hecho de plástico, petróleo, celulosa de los árboles, papel, muebles, madera, existe algo de ropa también. La viscosa. ¿Qué más tenemos? Metales, ¿no es cierto? Que son ahí, tenemos minerales, o sea, tenemos no creo que contados con los dedos de la mano las fuentes de extracción de materias primas que tenemos están a nivel global. Entonces ahí eso viaja por todo el planeta. A eso Empezamos a súmale que mirar en Chile, todos los dispositivos Todo. que no son a eso fabricados súmale que en Chile. Chile tenemos fabricamos, o sea, tenemos materias primas y las mandamos a otro lado donde después las compramos para poder producir porque ni siquiera Claro. producimos cosas. Entonces mandamos las materias primas para otro lado y después vuelven en productos y después se arman en otros lados. Claro. Bueno, hasta los años 70 todo eso ocurría aquí en Chile. Claro. ¿Ya? A lo más se importaba el plástico, que era incipiente su uso en ese tiempo, como un país subdesarrollado, y se de una planta de plástico en ese momento, y todo el resto de las cosas se fabricaban acá, hasta los años 70. No voy a decir el año en que eso cambió, pero Todos saben qué año fue. pero Y está asociado a los cambios políticos, con esta todo, mirada del libre mercado, absolutamente. esta conexión con este Cambio modelo de modelo. económico. Un cambio de modelo. ¿ya? Pero el modelo finalmente que también es, siempre digo, darwinista, po, porque eso de que el más fuerte sobrevive, importa un comino cómo, Sí. importa un comino cómo se Y es realiza una este mirada proceso. súper a corto plazo, porque ahora Obviamente. tenemos todos los problemas de que de las tomas de decisiones que nos hicieron un país desarrollado. Y de hecho con gobernantes, ¿cómo se llaman? Que están en estado de negación. Esto no está pasando. Es lo que pasa con Estados Unidos un poco ahora. Tal cual. Bueno, Sí. y Chile siguiendo también esos modelos. Po. Sí, es súper Bueno, importante. y eso es principalmente lo que pide Greta, la niña sueca, ¿no es cierto? Que viene a representar a los niños en general y dice, a ver, espérate, tenemos 12 años para tomar decisiones y están diciendo qué es lo que nos están dejando. Básicamente el llamado que hacen ellos y ellas Claro, es que esto es es inmediato. Esto está cambiemos pasando el ahora. pensamiento cortoplacista a uno a largo plazo. Porque, ojo, hey, hello, venimos nosotros y vienen más niños adelante. Y está súper bueno que pasen la cuenta porque al final ellos todavía no tienen el poder para poder ejecutar los cambios, nosotros lo tenemos. Y estos cambios además estamos con la línea de crédito agotadísima, entonces para poder revertir eso no son unos pocos años, es una buena cantidad de años Sí. de cambios de prácticas, de innovaciones que se tienen que generar, pero parte desde las personas, no de entregar su poder al otro. Y ahí volvemos al tema de que el consumir es un acto político. Bacán. ¿Viste? Sí, así que bueno, para cerrar... ¿Qué es Santiago circular? Slow? ¿Qué es ¿Todo Santiago circular? Slow? ¿Ah? Todo es circular. Todo circular. Sí, mira, para cerrar antes del tema, hay que también tomar súper en cuenta que no hay que demonizar el plástico. Ya, que pese a que, no, que es un tema O sea, si súper... tienes plástico no lo botes a la basura, ocúpalo hasta que... Es un material, como dice Mr. Compañol de Convert Plus, es un material que dura toda la vida, todas nuestras vidas. Por lo tanto, no puede ser el material más duradero diseñarse productos que son desechables. Para un solo uso. Ya, y ahí volvemos con el tema O sea, circular. Observemos nuestro alrededor, qué lo compone principalmente. Sí. Y Y pucha que que no sé. sirve. Sí, Pucha estas que cosas, sirve. en vez de estar No, mira, comprando- todo esto Todo. es plástico. Todo. Mira, Esto, el lienzo, todo. Entonces no hay que demonizarlo, sino también hay que hacerse responsable y usarlo de manera útil. ¿Ya? Así como dice la Marce, los envases, si seguimos pensando, o sea, si existe esta campaña de demonizar con el plástico, es imposible de acuerdo a la vida que tenemos. O sea, nada en las cadenas de supermercados podrían llegar ahí si no son en envases de ese tipo. Claro, Y cambiar por el plástico, peso y por por durabilidad todo. y por... Cambiar el plástico por el papel tampoco es la opción. Ya, porque si hacemos un análisis de ciclo de vida del papel, lo más probable es que el impacto sea mucho mayor si está pensado en el desechable. El problema es el desechable. ¿Ya? Claro. Y si va a ser desechable, debe ser o reciclable o compostable. ¿Ya? No reciclable en lo... ¿Qué significa compostable? Acuérdate que hay gente tan diversa que hay que Sí, por explicar supuesto. conceptos que pueden ser súper obvios. El reciclable se utiliza, bueno, ambas son reciclaje, un orgánico y un inorgánico. El reciclable tiene que ver con los envases, ya, que se pueden meter en una fábrica y se reciclan para poder hacer Perfecto. otras cosas. Para hacer otros productos. Otros productos que se utilizan como el residuo se transforma en recurso y se vuelve a reinsertar en el sistema. Y ahí eso es lo que hablaban ustedes de la valoración de la... La valorización, claro. Está la Perfecto. gestión y después la valorización, que es cuando vas a dejar el punto limpio, después se va a valorización que se transforma en otra cosa. Y eso también pasa con lo orgánico, ¿ya? Y dentro del orgánico también. En este minuto no existen plantas de compostaje industrial en Chile que puedan hacerse cargo de nuestros residuos. Y ahí- define orgánico. Sí, el define orgánico es todo lo que viene de
la naturaleza. ¿De un ser vivo? De un ser vivo que podrían ser también, pero los árboles, claro, todo lo que tiene que ver Animal o natural. vegetal. Natural, claro. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los envases de servicio, que es como lo de la comida, en este minuto esos envases que son inorgánicos, un envase plástico que está contaminado con alimentos, no se puede reciclar, ya porque tiene aceite, porque tiene otras cosas. Hay que lavarlo. Pero no siempre se puede. O sea, piensa en un patio de comida, es imposible. Es imposible. ¿Ya? Y ahí es donde entra el tema de los envases que se puedan compostar. ¿Ya? Porque si la comida se puede compostar, que es el reciclaje del orgánico, Claro. ya que van en plantas de reciclaje, que es un poco lo que hacen las lombrices, que eso se llama vermicompostaje, ¿ya? Que cuando hay gente que tiene lombrices de mascotas, como mis gorditas, nuestras gorditas, que en realidad ellas se hacen cargo de todos los residuos orgánicos de la la cocina, casa. de la casa. Está fantástico eso. Ya. Sin aceite. Sin aceite. Entonces tú ahí te haces cargo. Si piensas que más del 50, alrededor de un 51% de lo que se produce a nivel domiciliario son orgánicos, si nos pudiéramos hacer solamente cargo de eso, cada uno en nuestros hogares, ya estaríamos aportando O muchísimo. sea, es increíble la cantidad de basura que uno deja de botar cuando empiezas a ocupar lo orgánico para... A reciclar. Imagínate, te haces cargo de tus Reciclar envases y y embalaje compostar. y además te haces cargo de tu orgánico. O sea, bajaría Es increíble, notablemente. Es increíble cómo se produce esa reducción. Sí. Sí, así que bueno, eso tiene Y que puede ver... ser parcial, o sea, la idea es tomar la iniciativa, proponerlo y que cada uno tome decisiones, pero que después se Pero haga también cargo. tienes la opción de contratar un servicio. Sí, conocí servicios fantásticos que retiran a domicilio un montón de cosas. En bicicleta. Te van Claro. a buscar el... que es el orgánico, también lo puedes Pero hacer. también la parte de la basura electrónica, que el vestuario, Todo. que no sé qué, hay un montón de movidas que Pero también hacen eso. es súper importante no hacer creer a la gente que el reciclaje es la mejor opción. Finalmente el reciclaje es cuando hiciste todo lo otro mal. O sea, significa Es la que última opción, es la última finalmente. opción, ¿ya? Porque La la idea peor sería de- que se fuera a vertedero, claramente. Porque claro, por ejemplo, hay industrias que el vestuario, por ejemplo, es súper desechable y es uno de los que consume más recursos y pasan muchas cosas en el tema del vestuario, ¿no? Importante, antes que se olvide, importante con el tema del compostaje, que el producto diga que es compostable, no quiere decir que lo puedo tirar a la calle y se va a convertir en tierra. No. Claro, hay un ¿Ya? proceso, Ni hay que lo una puedo botar a la práctica basura, porque la basura va a funcionar igual que una cáscara naranja, ¿ya? O sea, de manzana. Pero lo que significa es que yo tengo que depositarlo en un lugar donde se va a compostar o a vermicompostar, ¿ya? No es que existe eso, que hay estudios en Europa que demuestran que hay muestras de agua de mar que han sacado y donde hay plástico, hay un alto porcentaje de plástico que fue rotulado como compostable y biodegradable. Porque la gente piensa que al botarlo en el mar se va a descomponer más fácilmente. Guau. Y no, porque solamente se va a compostar en unas condiciones de compostaje. Y en eso hay que Eso ser es humedad, súper- temperatura, carga luz, biológica. y luz, de luz. Tiene que existir las condiciones para que esto se pueda compostar, ¿ya? Y por eso también es súper importante que exigir los sellos, ¿ya? Así como miramos y vemos qué tipo de plástico es para saber dónde reciclarlo, también ahora que está súper en boga esto que el plástico es tan malo, toda la gente está vendiéndote productos que son compostables, ¿ya? Y no todo, biodegradable no Buen papel. significa que sea compostable, eso Claro. hay que ser súper claro. Y también hay un plazo en el cual se manifiesta esa... 180 días Y debe condiciones, ser. insisto, Y muy tiene que estar en importante las condiciones. Claro. Entonces, bueno, para ir cerrando, porque parece que ya estamos en la Sí, hora. estamos en la hora, pero a mí me gustaría que hiciera un pequeño resumen de lo que es Santiago Slow, porque me gustaría también que invitaran, que se conectaran a sus redes sociales. Por un lado, tu red social, Carola, es Blog Indómita. Sí, pero blog-indómita. Sí, y Marce Slow. Marce Marce Slow, Slow. perfecto. Sí, pero más que eso ese por lo menos es mi red muy Y personal. ctgoslow.cl es lo que queremos Sí, compartir. la página ¿Qué web. es? Finalmente, que si es por temas de pega, claramente la red social es Santiago Slow. Los otros Perfecto. son nuestros perfiles personales y por lo tanto información muy personal. Muy ¿ya? bien. De la que nos hacemos cargo solamente Como individuos. como individuos, Súper no como bien, empresa. no como empresa. Pero ni la como empresa de ustedes es consultora. Santiago Slow. STGO.slow.cl, la pueden ver en la página web y nos pueden seguir en las redes sociales también, STGO Slow, en todas las redes sociales. Súper Y bien. O me pueden finalmente, preguntar a mí y yo les paso los datos de también va a contacto estar para todo que ahí. se conecten con ustedes. Claro, Santiago Slow es un laboratorio de tendencias, ya que nos especializamos en temáticas de sustentabilidad. Ya trabajamos en
economía circular, en ecodiseño. Tenemos una metodología de ecodiseño que se llama 3.0, que finalmente hace una mezcla de el ecodiseño tradicional, ya como herramienta, con toda esta comunicación sustentable que si no, no se puede lograr. No sirve que tengas la herramienta si no eres capaz de hacerle llegar a los consumidores. Y obviamente también trabajamos en temas de comunicación sustentable, asesoramos empresas, participamos en varios diplomados, trabajamos en temáticas que tienen que ver con diseño de productos y de servicios también. ¿Y generan academias también ustedes? También hacemos cambio cultural interno dentro de la empresa. Sí, fantástico. hacemos harto de educación. Ya, además de hacer acompañamiento a las empresas para tomas de decisiones en el cambio de los procesos productivos, análisis. En comunicación y claro, también el tema de la comunicación interna. Y ecodiseño, por supuesto. Sí. Buenísimo. Mencioné antes. Y tiene que ver con la comunicación interna y externa, no solamente porque es súper importante, que es lo que hemos estado hablando durante todo el programa, que si los cambios no se hacen a través de toda la cadena de valor de la empresa, eso implica también dentro de la empresa claro, está esta mirada hacia el interior de la empresa que a sus empleados. Claro. Es imposible que puedan ser una empresa que tenga solamente un relato si no lo toman como propio. ¿Ya? Y en eso nosotros hacemos harto de capacitación interna, explicarle a la gente por qué viene estado de la ley REP, por qué tienen que cumplir cosas, como también humanizar estas tomas de decisiones. Entonces, no solamente trabajamos... Sí, porque no son robots, son personas que están trabajando en una empresa. Y hay que explicarles. Y tienen que conectarse con eso más allá de la cabeza también de por qué les importa, por qué les debiera importar esto. Y por lo menos si no les importa, para que sean conscientes por qué se están tomando esas decisiones. Claro. Ya, entender. Que es lo mínimo, que es informar. Entender. Entonces creemos que en la medida de que tengamos ciudadanos más empoderados, vamos a tener mejores profesionales, y al tener mejores profesionales, las empresas van a tener un mejor valor. Súper bien, súper bien. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado en este capítulo de un fan de ustedes. Que así soy yo, un fan tal cual, de Empresa Consciente, que, como les decía, la propuesta de este programa justamente es mostrar estos cambios de paradigma, estas propuestas, estas ayudas para producir este cambio de paradigma, pero también desafiando. Cuando decimos Empresa Consciente, en realidad es lo que buscamos que ocurra a futuro, porque hoy en día claramente ninguna empresa podría decir, ¿sabes qué? Yo me estoy preocupando de las comunidades, yo me estoy preocupando de mi vinculación interna, de mis trabajadores, y menos podrían decir responsablemente que se preocupan del impacto ambiental que están produciendo. Yo creo que están las ganas. Están las ganas, y eso es lo primero, empezar a visibilizar. Porque el que dice que tiene ganas, finalmente va a recibir ayuda. Va a recibir ayuda, va a poder resignificar también sus procesos productivos, su comunicación, cómo está llevando este marketing, cómo está haciendo estas ventas acerca de su quehacer. Pero también tiene que ver con someterse a esta revisión pública. Si lo que permite este cambio de paradigma de Internet, de poder darle acceso a todos, a esta obligación de transparencia finalmente exigida y también que se da de manera práctica, finalmente el someterse a revisión también es una buena intención. Te obliga también a pedir ayuda y a reconocer dónde estás fallando, más que mentir. No, claro. O sea, es básico. Uno de los principales valores que se le exigen ahora a las empresas es la transparencia. ¿Ya? Y en eso tienen que ser súper... tienen que demostrar lo que dicen. ¿Ya? Y eso, y porque tienes consumidores mucho más exigentes, más informados, y porque tienen acceso a mayor información. Incluso significa resignificar el marketing. Más que decir que son buenos, tienen que demostrarlo, tienen que vivirlo internamente y externamente. En el ADN de marca. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos cerrando un capítulo de Empresa Consciente. Nos vemos en la siguiente ocasión. Vamos a anunciar qué día, en qué horario hacemos las siguientes transmisiones, pero está esta intención de vincular, de visibilizar y bueno, agradeciendo también todos los comentarios que nos puedan hacer llegar y todas las propuestas de contenido, que ustedes también tienen mucho contenido que compartir, así que yo creo que nos vamos a ver en más de un programa. Sí, si surgen preguntas con respecto a esto, nosotros felices de poder aclararlas dentro de lo que se pueda. No nos pidan PDFs, por favor. Ni PowerPoint. Ni PowerPoint, ¿por qué no? Pero sí, por lo menos aclarar o vincular con personas o otras organizaciones que les podrían ser de ayuda. Súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.